teníamos pendiente. Entonces, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen, pues tenemos 2 semanas para miembro inferior y que vamos a empezar a trabajar desde ahora. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo que corresponde a cintura pélvica y muslo en la clase del día de hoy. Vamos a ver los músculos de la pierna en la siguiente clase y músculos del pie en la última clase y vamos a hacer pues el repaso práctico de cada uno de los temas. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que para el componente teórico vamos a tener de pro, ¿sí? Entonces vamos a estudiar de pro porque tiene pues lo que necesitamos en este momento saber, entonces lo vamos a sacar de ahí. Y para la parte práctica, pues ustedes tienen sus atlas. En este momento les voy a compartir a la representante del grupo para que les comparta, espérenme un ratico, un libro que lo envié a Sebastián en la rotación anterior, se los voy a compartir ahorita para que puedan estudiar de ahí, que es un atlas de Netter, pero que es el interactivo, entonces nos facilita mucho el estudio. Entonces ahorita se lo estoy, espérenme un ratico, se lo acabé de enviar a Daniela Legarda, está subido todavía para que le comparta a sus compañeros. ¿Listo? Todavía no sé. Ujú, listo, Daniela. Entonces ahora revise y se los comparte a sus compañeros. Bueno, entonces ese sería pues para el estudio de la parte práctica porque se van a dar cuenta ustedes que esos músculos aparecen muy bonitos y muy visibles, están marcados, entonces nos queda mucho más fácil. Bueno, entonces cuando nosotros o cuando el grupo de rotación que ustedes revisaron la parte de pelvis, miraron que había, y suelo pélvico, pues habían unos músculos extrapélvicos y habían unos músculos intrapélvicos, ¿no es cierto? Entonces hay músculos como el piriforme, como el obturador interno, que ya se vieron en la parte de pelvis interna, entonces en las paredes internas de la pelvis y nosotros pues ya no los vamos a tocar. Nosotros vamos a revisar la parte externa de la cintura pélvica. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces el primer músculo de la cintura pélvica de afuera hacia adentro que nosotros vamos a encontrar es el músculo glúteo mayor, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer músculo externo, de afuera hacia adentro, como los vamos a revisar hoy día de la cintura pélvica. Mírenlo aquí. Entonces, todo esto es nuestro músculo glúteo mayor. Dice que nuestro glúteo mayor tiene su origen a nivel de la cara glútea del ilion, el hueso sacro, la fascia toracolumbar y el ligamento sacrotuberoso, que sus fibras se van a dirigir lateralmente ya hacia abajo para terminar insertándose en el tracto iliotibial, en la tuberosidad glútea, en el tabique intermuscular lateral a la línea áspera. ¿Listo? Entonces, ese es el sitio de inserción. Entonces aquí podemos mirar todo el origen, miren, y esta sería la parte de la inserción de nuestro glúteo mayor. El glúteo mayor va a estar inervado, ¿sí? Por el nervio glúteo inferior y las funciones de este músculo son extensión, rotación lateral, abducción y aducción del músculo de acuerdo a la contracción del grupo de fibras musculares, si son las de la inserción o las del origen. Entonces, este es nuestro músculo glúteo mayor. Si nosotros retiramos el glúteo mayor, vamos a poder mirar el segundo músculo, que es el glúteo medio. Mírenlo aquí. Entonces, espérenme un ratico, ya regreso. Entonces, miren, este es nuestro glúteo mayor. Retiramos nosotros el glúteo mayor y podemos mirar nuestro glúteo medio. Cuando nosotros retiramos el glúteo medio, podemos mirar el glúteo menor. ¿Listo? Este es el objetivo de esta imagen. Entonces, vamos a mirar el glúteo medio. Entonces, el glúteo medio dice que se origina en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior. Entonces, a ese nivel se va a originar nuestro glúteo medio.
Sus fibras se dirigen lateralmente y hacia abajo y hacia afuera para terminar insertándose en el trocánter mayor del fémur. Va a estar inervado por el nervio glúteo superior y va a participar en funciones como la abducción, la rotación medial y lateral, la flexión y la extensión del músculo. ¿Listo? Entonces, esa es la función de nuestro glúteo medio, que es el que estamos observando aquí. Retiramos nosotros este glúteo medio y vamos a observar este músculo más pequeño, que es el glúteo mínimo o menor, cuyo origen está en la cara glútea del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior. Termina insertándose lateralmente también en el trocánter mayor del fémur, se inerva por el nervio glúteo superior y también participa, como en los anteriores, abducción, rotación medial, flexión y extensión del muslo. ¿Listo? Entonces, esos son los tres glúteos, máximo, medio y mínimo, que están formando la pelvis por su superficie externa. Adicional a estos músculos vamos a encontrar dos gemelos, un gemelo superior, un gemelo inferior, un obturador externo y un cuadrado femoral. ¿Listo? Entonces, esos son los músculos que están formando o conformando la superficie externa de la cintura pélvica. Entonces, tres glúteos, máximo, medio, mínimo o menor, gemelo superior, gemelo inferior, obturador externo y cuadrado femoral. Vamos a mirar el gemelo superior. Entonces miren en esta imagen. Aquí tenemos nuestro gemelo superior y nuestro gemelo inferior. Y en medio de estos dos gemelos vamos a tener un músculo que nosotros ya revisamos en pelvis, que era el obturador interno, ¿sí? Entonces a este nivel, en medio de estos dos, vamos a encontrar nuestro obturador interno, que nosotros ya lo habíamos revisado. Y sobre el gemelo superior vamos a encontrar el piriforme, ¿listo? Que de esos ya, pues ya se hablaron en su momento. Gemelo superior entonces se origina en la espina ciática, entonces miren aquí, se origina en la espina ciática, sus fibras se dirigen lateralmente para terminar insertándose en el tendón del músculo obturador interno y la fosa trocantérica del fémur. Se va a inervar por el plexo sacro y tiene como función la rotación lateral, la aducción y abducción del muslo y la extensión de la cadera. Entonces, miren aquí nuestro gemelo superior. Y por debajo del gemelo superior, pues tenemos, mire, nuestro gemelo inferior o gémino inferior, como lo dice el libro. Se va a originar, perdóneme, en la tuberosidad isquiática y sus fibras se dirigen lateralmente y hacia atrás para terminar insertándose en el tendón del músculo obturador interno y la fosa trocantérica por debajo de la inserción del gémino o gemelo superior. Mírenlo aquí, ¿sí? Entonces, en la fosa trocantérica. Esta gráfica pues tiene unas inserciones diferentes que no las vamos a tener en cuenta porque nosotros estudiamos de pro para el examen teórico. ¿Listo? Y pueden variar un poquito. Y la inervación está también por el plexo sacro. Se va a encargar de la rotación externa lateral, aducción y extensión de la cadera según la posición en la que ésta se encuentre. Entonces, ese es nuestro gemelo inferior. Entonces, miren aquí. Aquí quitaron el glúteo máximo para que nosotros pudiéramos observar, miren, el glúteo medio en su origen. Quitaron el glúteo medio y puede usted mirar el glúteo menor o mínimo, mírelo acá. Y lo que les decía, este que es el músculo piriforme que le pertenece a la pared interna lateral de la pelvis. Debajo de este, mire, encontramos el gemelo superior. Debajo del gemelo superior, mire, el obturador interno que le pertenece a la pared lateral de la pelvis, superficie interna, miren aquí el gemelo inferior y miren aquí el cuadrado femoral que lo vamos a ver en un ratico. ¿Listo? Entonces, ese es el orden de los músculos de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Glúteo máximo, glúteo medio, glúteo mínimo, interno, el piriforme, externo, gemelo superior, interno, obturador interno, externo, gemelo inferior y este que es el cuadrado femoral. Veanlo aquí, tiene la forma de un cuadrado. El obturador externo, ¿sí? Entonces, mírenlo aquí.
Entonces, este es el obturador externo. Entonces, miren, este es el glúteo medio, este es el glúteo mínimo, mire, este es el piriforme, mírenlo aquí. Entonces aquí retiraron el gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador externo para que el obturador interno, perdónenme aquí, y el cuadrado femoral para que nosotros pudiéramos observar este que es el obturador externo. ¿Dónde se origina nuestro obturador externo? Entonces, mire, se origina en la cara externa de la membrana obturatriz y sus alrededores, mientras el obturador interno, cuando ustedes se acuerdan, el obturador interno se iba a insertar o se iba a originar, perdóneme, en la cara interna de la membrana obturatriz y de su parte, pues, de su parte periférica del orificio obturador. Este lo hace por su superficie externa, ¿no es cierto? Entonces, em, este termina insertándose en la fosa trocantérica. Mientras que el obturador interno terminaba insertándose en el trocánter mayor, en la superficie medial del trocánter mayor, próxima a la fosa trocantérica. Este se inserta exactamente sobre la fosa trocantérica del fémur. ¿Listo? La inervación de este obturador externo va a estar a cargo del nervio obturador, tiene su propio nervio, digámoslo como tal, y como es posterior, va a encargarse de la rotación lateral y de la abducción del muslo. ¿Listo? Entonces, este es nuestro obturador externo. Aquí lo podemos observar porque retiraron, miren, todos estos músculos de acá. Entonces retiraron este piriforme, este gemelo superior, este obturador interno, este gemelo inferior y este cuadrado. Y ahí es donde nosotros podemos observar nuestro obturador externo. Y el cuadrado femoral. Entonces nuestro cuadrado femoral, que ya lo habíamos visto, miren, es este pequeñito de acá. Tiene su origen en la tuberosidad isquiática, sus fibras se dirigen lateralmente para terminar insertándose hacia la región posterior del fémur a nivel de la cresta intertrocantérica del fémur. Está inervado por el plexo sacro y su función va a ser la rotación lateral y la aducción del muslo. Entonces, todos estos que son posteriores, la principal función va a ser la rotación lateral y el desplazamiento pues hacia atrás por la posición en la que se encuentran. ¿Listo? Entonces, y el último músculo de la pelvis, que es el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, miren, aquí se lo presento. El tensor de la fascia lata, el músculo como tal, solo es este pequeñito que usted observa aquí. Mírenlo. Ese es el músculo. De ahí hacia abajo, esta cintilla que miramos aquí en esta imagen lateral, es la fascia lata. ¿Listo? Entonces, que es donde llega, mire, el glúteo máximo. Pero esta parte pequeñita que tenemos es el músculo tensor de la fascia lata, solamente esta porción. Digamos, si por alguna circunstancia el examen estuviese ahí, esa es la fascia lata, no es el músculo tensor de la fascia lata, solamente es la fascia lata. Este músculo entonces va a tener su origen a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, muy cerca a la espina ilíaca anterosuperior. Sus fibras se dirigen hacia abajo para terminar insertándose en el tracto iliotibial hasta el cóndilo lateral de la tibia. Entonces, mire, por este tracto iliotibial termina insertándose en el cóndilo lateral de la tibia. La inervación del tensor de la fascia lata va a estar a cargo del nervio glúteo superior y las funciones que va a desarrollar son la flexión, la abducción y rotación medial del muslo. Entonces, mire, este ya se encarga de la rotación medial porque es anterior. Los posteriores se van a encargar de las rotaciones laterales, mientras que los anteriores tienden a encargarse más de la rotación medial, como es el caso de este músculo que es el tensor de la fascia lata. ¿Listo? Entonces, músculos extrapélvicos del cinturón del miembro inferior. Los tres glúteos, glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo, seguido de el gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador externo y el cuadrado femoral, más el tensor de la fascia lata. ¿Listo? Entonces, esos son los músculos que van a estar formando el cinturón de la pelvis. No se olviden
que el piriforme, ¿sí? Y el obturador interno ya se revisaron en su momento cuando se habló de la superficie interna de la pelvis. Entonces, esos pues ya no los tocamos nuevamente nosotros. ¿Listo? Y bueno, entonces esos son los del cinturón. Y a nivel del muslo, ¿sí? Nuestro muslo va a quedar dividido, ¿sí? En tres compartimentos o tres regiones, digámoslo. Vamos a tener la región femoral anterior, la región femoral posterior y la región femoral medial. Entonces, región femoral anterior, femoral posterior y región femoral medial. Son los tres grupos de músculos que vamos a encontrar a nivel del muslo. ¿Listo? Entonces, femoral anterior. ¿Qué encontramos en la región anterior del fémur? Vamos a encontrar nuestro músculo sartorio. Mírelo aquí. Entonces, este de color verdecito es nuestro músculo sartorio. Esta cintilla, mírela bien. ¿Qué dice del sartorio? ¿Que dónde se origina? Mire, se origina en la espina ilíaca antero superior. Sus fibras se dirigen medialmente y hacia abajo para terminar insertándose en la tuberosidad de la tibia, medial a la tuberosidad de la tibia. ¿Listo? Entonces, mírenlo aquí. Se inserta hacia la superficie medial de la tuberosidad de la tibia. Se inerva por el nervio femoral y la función en la cual va a participar va a ser la flexión, la abducción y rotación lateral de la cadera y flexión y rotación medial, pero de la rodilla. ¿Listo? ¿Por qué lateral en la cadera? Porque se está originando hacia la región lateral de la cadera. ¿Y por qué medial en la rodilla? Pues porque es hacia la superficie medial de la tibia. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro músculo sartorio. Debajo del sartorio vamos a encontrar este músculo que se conoce como cuádriceps femoral. Cuando hablamos de generalidades, dijimos que los músculos que iban a tener cuatro cabezas, o de acuerdo al número de sus cabezas, se consideraban bíceps, tríceps o cuádriceps. Este es el caso del cuádriceps femoral que se les voy a presentar a continuación. Miren aquí. Nuestro cuádriceps femoral es un músculo que está formado por cuatro cabezas, nombrándose así como el recto femoral anterior. Miren aquí, el recto femoral. Entonces, es el que usted observa acá, mírelo. El recto femoral, hay literatura que lo llama como recto femoral anterior. Dos bastos, mire, un basto lateral, un basto medial y un tercer basto que se llama basto intermedio, que para que yo pueda visualizar ese basto intermedio, debo retirar este recto femoral para que yo lo pueda visualizar. Entonces, miren aquí. Entonces, el recto femoral anterior, el vasto lateral o vasto externo, el vasto medial o vasto interno. Miren, retiro este recto femoral anterior y puedo observar este que es el vasto intermedio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cuatro cabezas, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. Entonces, em, vamos a hablar del recto femoral, que es el primero. Véanlo aquí. ¿Sí? Véalo aquí. Entonces, miren aquí su origen, es el recto femoral. Miren aquí. Ese recto femoral se origina en la espina ilíaca antero-inferior, la cabeza recta, y también en el surco supraacetabular. Termina insertándose en la tuberosidad de la tibia directamente. ¿Listo? El vasto lateral, miren, perdón, miren aquí, este es nuestro vasto lateral, miren aquí, donde se origina en el trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera del fémur. Miren aquí, el vasto intermedio, miren aquí. El vasto intermedio, perdón, el vasto medial es este. Miren aquí, este es el vasto medial. Aquí, miren aquí, vasto medial. Ese vasto medial se inserta en la línea intertrocantérica y en el labio medial de la línea áspera, o sea, en el lado contrario donde se inserta el vasto lateral.
Y el vasto intermedio, que habíamos dicho que es este que queda por debajo del recto femoral, mírelo aquí, este músculo se va a originar en la cara anterior del fémur, está sobre la cara anterior del fémur, y tanto el vasto lateral como el vasto intermedio y el vasto medial terminan formando un solo tendón que se llama el tendón del cuádriceps femoral, que cuando se une con las fibras del recto femoral, termina este insertándose a nivel de la tuberosidad de la tibia. Entonces, miren aquí, a través de un tendón conjunto entre las cuatro cabezas, se termina insertando, mírenlo aquí está el tendón conjunto, en la tuberosidad de la tibia, que es esto que estamos viendo por debajo de la rótula. ¿Listo? Este cuádriceps femoral, tanto sus vastos como el recto, va a estar inervado por ramos del nervio femoral. ¿Listo? ¿En qué participa el recto femoral? En la flexión de la cadera y en la extensión de la rodilla, por sus sitios de inserción. El vasto lateral participa en la extensión de la rodilla, mas no participa en la cadera. El vasto intermedio participa en la extensión de la pierna sobre el muslo y el vasto medial participa en la extensión de la rodilla. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que tanto el vasto lateral como el vasto medial van a participar en la extensión de la rodilla. ¿Listo? Que solamente el recto femoral por su punto de origen permitirá la flexión de la cadera, igual que los dos vastos anteriores en la extensión de la rodilla y que el vasto intermedio, que es el que está más pegado al hueso femoral, va a ser en la extensión, pero de la pierna en relación con el muslo. Y ese es nuestro cuádriceps femoral. Entonces, aquí lo podemos observar. Pues miren aquí el recto femoral anterior, mire su punto de inserción, mire su origen. Aquí tenemos, cuando quitamos el recto femoral, tenemos este que es el vasto intermedio. Mire aquí el vasto lateral y mire aquí el vasto medial. ¿Listo? Entonces son las cuatro cabezas de un solo músculo que a través de un tendón termina insertándose un tendón único a nivel de la tuberosidad de la tibia. Bueno. Y otro músculo pequeño anterior, entonces, ¿cuántos músculos anteriores del muslo tenemos? Tenemos tres. Ya miramos el sartorio, miramos el cuádriceps femoral y ahora el tercero, que es el articular de la rodilla. Dice que este músculo se va a originar en la cara anterior del muslo y se inserta en la cápsula articular de la rodilla para ser inervado por el femoral y va a participar en la tensión de la cápsula articular de la rodilla. Entonces, aquí por detrás de esta patela y de este tendón, pues, del cuádriceps femoral, vamos a encontrar nuestro músculo articular de la rodilla. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a la región posterior del fémur, que es el área femoral posterior. En esta área femoral posterior vamos a encontrar tres músculos, ¿sí? Que se conocen como, mírenlos aquí, dos mediales y uno lateral. Entonces, los dos mediales, miren aquí, se conoce como el semitendinoso, que es el más superficial, y el semimembranoso, que es un poco más profundo y lateralmente a ellos se encuentra el bíceps femoral. Entonces, por favor, recomendación importante. Si músculo saliese en el examen práctico, no se llama bíceps solamente, se llama bíceps femoral. Si su respuesta solamente dice bíceps, es incorrecta, ¿sí? Porque acuérdense que hay un bíceps braquial. Entonces, este músculo se llama bíceps femoral. Entonces, ¿cuántos músculos tenemos en la región femoral posterior? Tres. Dos mediales, mire, que van hacia la superficie medial, y uno lateral, mírenlo aquí. Los dos mediales, de afuera hacia adentro, tenemos el semitendinoso y por debajo del semitendinoso, el semimembranoso. Y lateralmente a ellos, miren aquí, el bíceps femoral. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos del semitendinoso. Entonces miremoslo aquí, vean. Todo este de color verdecito, mire, este es el semitendinoso. Aquí donde yo le pongo el cursor es el semimembranoso y lateralmente a él, mire, el bíceps femoral. Hablemos entonces de nuestro semitendinoso. Este músculo va a tener su origen en la tuberosidad isquiática y el ligamento sacrotuberoso,
Sus fibras se dirigen longitudinalmente hacia abajo a la región medial para terminar insertándose por dentro de la tuberosidad de la tibia, mire, o medialmente a la tuberosidad de la tibia. Entonces aquí miramos cómo en la parte medial de la rodilla la contornea y se dirige a la superficie anterior para insertarse medialmente o por dentro pues de la tuberosidad de la tibia. Va a estar inervado por el nervio tibial y participa en la extensión, en la rotación medial y aducción de la cadera, como también participa en la flexión y rotación medial de la rodilla. Entonces, obviamente, como sus fibras, mire, están dirigidas en sentido medial, toda su participación va a ser hacia la parte medial. Retiramos nosotros este semitendinoso y vamos a observar, mírenlo aquí, el segundo músculo, el siguiente músculo que es el semimembranoso, véanlo acá. Ese semimembranoso tiene su origen también en la tuberosidad isquiática. Sus fibras se dirigen longitudinalmente y hacia abajo para terminar insertándose medialmente en el cóndilo medial de la tibia y en el ligamento popliteo oblicuo. Está inervado por el nervio tibial y como es medial, pues va a participar en la extensión, aducción y rotación medial de la cadera, como también lo hace en la flexión y rotación medial de la rodilla. También ayuda a la tensión de la cápsula articular de la rodilla, ¿listo? Por su sitio de inserción, que es este, mírenlo aquí. Aquí está la rodilla, este es su borde medial. Y el tercer músculo que tenemos, entonces miren aquí, es nuestro bíceps femoral. Como es bíceps, de acuerdo al origen en el número de cabeza, tenemos que este bíceps femoral va a tener dos cabezas. Una cabeza larga, mírenla aquí, y donde está el cursor, es el origen de la cabeza larga, y una cabeza corta, mírenla aquí. Y obviamente a través de un tendón conjunto se van a insertar en la misma estructura anatómica, ¿no es cierto? Hablemos entonces. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática, mientras la cabeza corta lo hace en el labio lateral de la línea áspera del fémur. ¿Listo? Y los dos, a través de un tendón conjunto, terminarán insertándose en la cabeza del peroné. Por sus sitios de origen van a tener una inervación diferente. La cabeza larga está a cargo del nervio tibial y la cabeza corta está a través del nervio fibular común. En ese orden de ideas tenemos que la cabeza larga, por su sitio de inserción, pues participará en la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, porque acuérdese que va hacia la región lateral y posterior del muslo, y también flexión y rotación lateral de la rodilla por su sitio de inserción. Sin embargo, esto es importante, la cabeza corta del bíceps femoral no tiene efecto sobre la cadera, únicamente sobre la rodilla. Esta es la razón por la cual la cabeza corta del bíceps femoral solo tiene como función la flexión y la rotación lateral de la rodilla. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los tres músculos de la región posterior. Entonces, miren, la región femoral anterior tiene el sartorio, el cuádriceps femoral y el articular de la rodilla. ¿Listo? Entonces el cuádriceps femoral con su cabeza, su vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial y recto femoral. Y el femoral, la región femoral posterior va a tener a su cargo tres músculos, dos mediales y uno lateral. Los dos mediales de afuera hacia adentro, el semitendinoso y el semimembranoso, y el lateral, el bíceps femoral, con sus dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta, que es lo que acabamos de mirar. Entonces aquí mira el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps braquial. Obviamente esta sería la cabeza larga, porque para poder observar la cabeza corta debemos quitar la larga para poderla observar, mire, por su sitio de inserción, de origen, perdón. ¿Listo? Bueno,
Y dentro del grupo de los músculos que están formando la región femoral medial, vamos a encontrar un músculo pequeño y superior que es el músculo pectíneo. Mírelo aquí. Este de color verde es nuestro músculo pectíneo. Espérame un ratico, por favor. Nuestro músculo pectíneo, entonces, es un músculo que se origina en el pectum o el pecten del pubis, ¿sí? Y termina insertándose en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur. Mire, línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur. Se inerva por el nervio femoral y el nervio obturador y va a participar en la flexión, aducción y rotación medial de la cadera. Obviamente, todas las funciones de este grupo de músculos que son los femorales mediales o la región femoral medial van a ser aductores y rotadores mediales por la posición pues en la que se encuentran. ¿Listo? Entonces el primero es nuestro músculo pectíneo, mírenlo ahí. Y vamos a tener el grupo de los aductores. Entonces vamos a tener un aductor que es el aductor largo, vamos a tener un segundo aductor que es el aductor magnum o el aductor mayor, vamos a tener un tercer aductor que es el aductor corto, ¿sí? Y vamos a tener un cuarto aductor que es el aductor mínimo. La literatura, la literatura poco habla de este aductor mínimo porque consideran que las fibras de este músculo están incluidas dentro del aductor mayor. ¿Sí? Entonces, poco hablan realmente como tal. Entonces, el grupo medial de la región femoral va a estar conformado por el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el pectíneo, entonces miren aquí, es el primero, el pectíneo, es este moradito pequeñito, va en esta dirección. Luego tenemos el aductor mayor, mire que todas sus, por su origen, mire cómo las fibras se distribuyen, es el de la flechita roja. Luego tenemos un solo grupo de fibras musculares como tal, que es el amarillo, que es el aductor largo, ¿sí? Y aquí tenemos el de color verde, el aductor corto, miren aquí, y medialmente encontramos el grácil. Entonces, miren, grácil, pectíneo, tres aductores, aductor magno o mayor, abductor largo y abductor corto. Y el mínimo, entonces era lo que les decía, no se habla porque le pertenecen sus fibras al músculo aductor mayor. Bueno, entonces, ya dijimos del pectíneo, mírenlo, ya lo conocemos al pectíneo. Vamos a hablar entonces de nuestro aductor largo. Miren aquí, un solo grupo de fibras musculares que se correspondería a este que tenemos aquí. Este es el aductor largo. ¿Qué dice del aductor largo? Que se origina al lado de la sínfisis púbica. Sus fibras se dirigen medialmente y hacia abajo para terminar insertándose en el labio medial de la línea áspera del fémur. Está inervada por el nervio obturador y tiene como función la aducción y la flexión de la cadera. ¿Listo? Ese es nuestro músculo aductor largo. Retiramos ese aductor largo y podemos mirar, em, bueno, en este no, pues sería el aductor mayor. Seguimos con el aductor menor. Mire, sobre este aductor largo, miren aquí, encontramos estas fibras que son las fibras del aductor menor o también llamado corto. ¿Listo? Entonces, mire que correspondería a un grupo de fibras musculares aquí, pero está quitado. O sea, aquí, ahí donde yo les pongo el cursor, debería ser el aductor corto o aductor menor, pero aquí lo retiraron. Todo lo que estamos observando aquí es el aductor magno. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el aductor corto? Que se origina en la rama inferior del pubis y que termina insertándose en en el labio medial de la línea áspera del fémur, que también se inerva por el obturador y que, como les dije, participa en la flexión, extensión y aducción. Bueno, este va a participar por su sitio de origen
en algo de la rotación lateral de la cadera. ¿Listo? Pero la mayoría de la función está relacionada con la rotación medial. ¿Listo? Sin embargo, por la inserción hay literatura que aporta que se puede estar encargando de la rotación lateral de la cadera. Este es el aductor corto. Mírenlo ahí. O también llamado aductor menor. Luego sigue el aductor mayor, mírenlo. Entonces, aquí retiraron, ¿qué retiraron? Retiraron aquí el pectíneo, retiraron el aductor menor y retiraron el aductor largo. Miren. Entonces, aquí podemos observar todas estas fibras que son el aductor mayor. Mírenlo aquí. Ese músculo aductor mayor tiene su origen en la tuberosidad isquiática y la rama isquiática. Se inserta en el labio medial de la línea áspera del fémur y en el epicondilo medial del fémur y en el tubérculo del aductor. Termina inervándose por el nervio obturador y también el nervio ciático participa a este nivel y va a participar en la extensión y aducción de la cadera, o sea, la aproximación hacia la línea media de la cadera. ¿Listo? Bueno. Ese es nuestro aductor mayor. Entonces tenemos tres aductores, aductor largo, aductor corto y aductor mayor. Y hay literatura que nos habla de este que es el aductor mínimo. Dice que se origina en el pubis por delante del aductor mayor y que se inserta constituyendo la parte lateral superior del músculo aductor mayor, que está inervado por el nervio obturador y el ciático y que va a participar en la extensión y aducción de la cadera. ¿Listo? Entonces, tiene la misma inervación y tiene la misma función del aductor mayor. Entonces, les vuelvo a repetir que ese aductor mínimo, las otras literaturas, aparte de la de PRO, hablan de que está incluido dentro de las fibras del aductor mayor, por lo tanto, no lo nombra como otro músculo. Y entonces aquí tenemos nuestros aductores. Entonces, bueno, el pectíneo que ya lo miramos, el pequeñín, todo el rojo, mire, de amplio que es el aductor mayor, el aductor corto y el aductor largo. Para yo poder observar ese aductor mayor, necesito retirar nuestro aductor largo y nuestro aductor menor. Entonces, miren aquí. Entonces, bueno, este sería nuestro psoas mayor, este sería nuestro ilíaco, ¿sí? Entonces, miren aquí nuestro tensor de la fascia lata, miren aquí la fascia lata, aquí pues estaría el vasto intermedio realmente, miren aquí nuestro pectíneo, miren aquí el pectíneo, miren aquí nuestro aductor corto, miren aquí nuestro aductor largo, miren todas estas fibras son de nuestro aductor mayor, miren aquí, entonces tiene unos orificios que permiten el paso del paquete vasculonervioso de la región medial, de la región anterior hacia la región posterior del muslo. Y este que nos falta medialmente, que está aquí la flechita de color azul, que acá sí está representado, donde está el cursor, que es nuestro músculo grácil. Mírenlo ahí. Entonces, mírenlo aquí, nuestro grácil. Entonces, miren aquí el pectíneo y aquí el aductor menor. Entonces, miren el grácil. ¿Qué nos dice del grácil? Que se origina en la rama inferior del pubis, es medial a nuestro aductor mayor, sus fibras se dirigen medialmente y hacia abajo para terminar insertándose medial a la tuberosidad de la tibia. Su inervación está a cargo del nervio obturador y su función va a ser flexión, extensión y aducción de la cadera y también va a participar en la flexión y rotación medial de la rodilla. Esta se puede realizar por el sitio de mm, origen y por el sitio de inserción. ¿Listo? Bueno, ¿qué sería este músculo que es el grácil? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Entonces, sí les sugiero es que para pues el estudio em, los organicen así como se los presenté para que les quede mucho más sencillo. Entonces, los de la cintura, entonces tenemos los de la
el muslo, entonces región anterior, 3, región posterior, 3, región medial, para que así nos podamos ubicar. ¿Listo? Entonces, este era nuestro componente eh, teórico que está en Pro, lo revisan de Pro, yo igual ahorita les subo la diapositiva, pero revisen y estudienlo de Pro, no sé si cuando lo estoy pues transcribiendo o lo estoy memorizando, pues existan cosas que se me puedan confundir. Entonces, por favor, lo revisan del libro para nuestra parte teórica. ¿Listo? Y son las 10:40. Entonces, démonos 10 minuticos, a las 10:50 nos conectamos para hacer el repaso práctico de esta parte que acabamos de revisar. ¿Listo? Entonces, a las 10:50 nos conectamos nuevamente para hacer el componente práctico de estos músculos que acabamos de revisar para que los tengamos en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces ya nos conectamos.